Hay que tomar en cuenta, y les decía, que los niños pequeños tienen muchísima más vulnerabilidad que las personas ya más grandes, inclusive los mismos niños más grandes. ¿Por qué? Porque ellos no disponen de varios aspectos importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, ellos no tienen una perspectiva compleja y realista de sí mismos y del mundo que los rodea. Ellos todo lo piensan, ni ustedes si se acuerdan, cuando, bueno, no me acuerdo si lo vieron conmigo o lo vieron, seguro lo vieron con otra materia, en donde precisamente los niños piensan de una forma muy concreta, ¿ok? Los niños no tienen esta capacidad de reflexión, de pensamiento profundo, crítico, etcétera, sino que eso lo desarrollan hasta ya más grandes. Entonces, precisamente, cuando un niño de repente se le dice, es que esto fuiste muy malo, el niño no está pensando, bueno, tal vez ahorita sí lo fui, pero no es que yo sea malo, ¿sí? El niño va a pensar que es malo, o sea, no tiene esta capacidad como para poder discernir entre un momento u otro, todo lo ven casi casi como entre blanco y negro, ¿sí? Como muy polarizado. Pero pues hay que entender esto, o sea, entonces para que eso pudiésemos, pudiéramos intervenir adecuadamente, tenemos que precisamente tomar en cuenta este tipo de factores. Todavía no han desarrollado un sentimiento estable de identidad, la están construyendo, están creando esta identidad, ¿sí? Están en ese proceso de ir agarrando los diferentes elementos digamos, de los elementos que los rodean y van adquiriendo aquellos aspectos que son más significativos para determinar cómo ellos se identifican, con qué se identifican, porque acuérdense que precisamente Erickson ya lo decía, cuando uno termina la adolescencia, la idea es que uno ya tenga una identidad muy bien establecida. Los niños no tienen una comprensión clara de lo que se espera de ellos, ¿ok? De hecho, cuando de repente a los niños se les regaña, le dicen, pórtate bien. ¿Qué es pórtate bien? ¿Sí? Muchos niños a veces, a nosotros como adultos, puedes agarrar el concepto de decir pórtate bien y decir, ah, bueno, pues tengo que estar tranquilo, sentado en mi lugar, guardar silencio, no gritar, ¿no? O sea, hay varios elementos que son como muy específicos o que engloban al concepto de pórtate bien. Pero cuando uno dice pórtate bien, a veces es tan compleja esta idea que los niños no entienden, ¿no? Y entonces como tranquilízate o quédate más tranquilo. ¿Cómo lo hago? ¿A qué hace referencia a eso? Entonces hay que ser muy concretos con lo que se les dice a los niños. Ahora te vas a quedar sentado en tu silla y vas a guardar silencio mientras yo esté hablando. Una vez que yo termine de hablar, puedes hablar tú, ¿sí? Hay que ser muy concretos con este tipo de elementos porque los niños piensan de una manera muy, digamos, muy concisa. Todavía no tienen esta capacidad compleja de pensamiento. ¿Ok? Y pues obviamente tienen una menor comprensión de los recursos de que disponen para afrontar sus problemas. Están todavía adquiriendo las herramientas necesarias para saber cómo enfrentar, pues cuando se asustan, cuando hay alguna amenaza, cuando de repente se sienten tristes, molestos, enojados, felices. Todavía están desarrollando esas habilidades para poder lograr un equilibrio con ellos mismos. Entonces es importante que nosotros seamos muy pacientes, recordemos cómo precisamente los niños aprenden, ¿sí? Para eso todo lo que han estudiado hasta ahorita y pues que tengamos mucha paciencia y no que porque el niño de repente se para constantemente de la silla, que porque habla con sus compañeros, tiene TDAH, entonces vamos allá a medicarlo porque no se logra controlar. No, hay que tener un juicio muy claro para esto porque precisamente esto pues puede llegar, y ustedes ya lo vieron, a repercutir para toda la vida de los niños y entonces por eso mismo tienen mayor vulnerabilidad para poder no tener las herramientas necesarias para poder afrontar las amenazas a las cuales puedan llegar a estar expuestos. Los niños, cuando son pequeños, tienden a ver o percibir las amenazas desproporcionadamente importantes, ¿sí? Es una tragedia si de repente desaparece el muñeco que ellos querían, o si de repente hay algo que los asusta, es gigantesco, ¿ok? Esto tiende a ser precisamente la característica en cómo los niños lo ven o cómo lo piensan, y para ellos, por ejemplo, que haya un trueno, ¿no? O que se vaya la luz de la casa. Uno como adulto dice, chíspale, se fue la luz, ni modos. El niño va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Se asusta, piensa que algo malo va a pasar, ¿sí? Lo ven como desproporcionadamente importante, cuando realmente no lo es.
Por eso nosotros como adultos tenemos que tener la capacidad de poder explicarles, estar calmados también nosotros y no decirle, ay, qué exagerado, ¿no? O no dramatices, o cállate, o no llores, que son el tipo de cosas que dices, bueno, ¿por qué? O sea, explícame mejor qué es lo que está pasando para que yo pueda entender y comience a desarrollar las habilidades necesarias para saber cómo enfrentar esta situación si se llegase a repetir y que yo pueda realmente entender, lo que pasa es que porque está lloviendo, en ocasiones se va la luz porque digamos, el viento hace que los cables choquen y que se produzca un apagón, yo qué sé, ¿no? Cualquier explicación que ustedes quieran, pero la idea es que se la puedan explicar para que el niño pueda entender a qué hacen referencia. Suelen tener más dificultades que los adultos para afrontar acontecimientos estresantes, lo que les decía, o sea, si de repente, no sé, muere alguien, probablemente tenga más dificultades de poder manejarlo que una persona adulta, que se pierda algo, que se lastime a alguien, o sea, no tienen tantas facilidades o tantas herramientas como las que tiene un adulto. La limitada perspectiva de los niños les lleva a recurrir a conceptos poco realistas para explicar lo que sucede a su alrededor. Si ustedes les llegan a preguntar a un niño muy pequeño, oye, ¿por qué sucede? ¿Por qué llueve? Pues probablemente sean los angelitos haciendo pipí. O ¿por qué en el mar no crecen las flores? ¿No? Empiezan a tener estas ideas de por qué hay ciertas cosas que para ellos pudiesen ser muy claras, pero que la realidad a veces les muestra que no son así. Y tratan de darle una explicación poco realista a lo que está sucediendo a su alrededor. Tienen esta forma de pensamiento mágico, esta capacidad de poder pensar de formas muy distintas a la como las pensaría un adulto, por ejemplo, con un pensamiento mucho más concreto. Pero pues es importante entender que en ocasiones, cuando no obtienen la respuesta adecuada a lo que están viendo o lo que están viviendo, pues tienden a recurrir a este tipo de cosas. Por eso regreso a la misma idea que les decía hace rato. Hay que poder explicarle a los niños claramente cuáles son aquellas cosas que están, digamos, que les pueden llegar a pasar y cuál es la explicación correcta acerca de ello, para que ellos puedan precisamente desarrollar estas herramientas que pueden ayudarles para a una mejor adaptación a lo que pues, van a vivir más adelante. Los niños también tienden a depender muchísimo más que los adultos que otra persona, ¿ok? Cuando uno va creciendo, depende al 100% de sus padres, depende porque pues tú no puedes agarrar y decir, pues voy a juntar mi dinero y me voy a ir a comprar mi propia comida y me la voy a cocinar, o sea, no. Cuando uno nace, depende al 100% de que haya ahí una mamá y un papá que sean capaces de darte lo que tú necesitas. Acuérdense del concepto, y estoy seguro que ya lo vimos, de la madre lo suficientemente buena, una madre que está ahí presente, una madre que pueda estar cuidando nuestras necesidades. Y por lo mismo, esto hace que los niños dependan muchísimo más de otra persona, todavía no son autosuficientes. Y por lo mismo, si esto se combina con la idea de que no se les cuide, que no estén pendientes y además aspectos amenazantes que los puede rodear en su propio ambiente, pues puede generar las condiciones necesarias para que en la edad adulta comiencen a desarrollarse problemas de adaptación importantes que lleven a un posible trastorno. Esta dependencia los protege de ciertos peligros, pero también los convierte en personas especialmente vulnerables al rechazo, a la decepción o a la sensación de fracaso cuando esos adultos, debido a sus propios problemas, ignoran las necesidades de los niños. Y es lo que les decía, a veces los papás, los adultos, están tan embrollados, digamos, tan preocupados por sus propios problemas, que a veces se les olvida que tienen ahí a un otro que también necesita de ellos, ¿ok? Y que, pues obviamente, si le combinas tu propio estrés de vida, tu estrés laboral, el económico, la situación, por ejemplo, en la que estamos, y le das además una situación en la cual el niño todavía no entiende, por ejemplo, pensemos en lo que está pasando ahorita, ¿no? Un niño que entiende del coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus? De repente escucharon que es un virus, que es un bicho que te va a matar, ¿sí? Porque estás allá junto al niño escuchando los audios de que algo malo va a suceder, pero de repente nadie le explica al niño qué fue lo que pasó. ¿Cómo procesa esa información? ¿Se van a morir? O sea, si yo salgo me muero. ¿Por qué dejé de ir a la escuela? ¿Por qué ya no puedo ver a mis abuelos? ¿O por qué ya no puedo ver a mis primos? O sea, ¿por qué me tengo que quedar encerrado? ¿Cuánto tiempo va a durar? Cosas que inclusive para nosotros como adultos
tiende a ser complicado de entender. Imagínense a un niño en donde no se le puede explicar esto y que lo único que se les transmite es la ansiedad. Entonces, si esto no se logra manejar adecuadamente, probablemente el niño no tenga con quién precisamente elaborar esa ansiedad y darle una forma que precisamente no lo llene de este miedo. Entonces, hay que tener mucha paciencia, hay que tener muchas habilidades para saber cómo manejar este tipo de situaciones, porque pues sabemos que los niños en ocasiones pues pueden llegar a sufrir algún problema más adelante si no se logra manejar esto adecuadamente. Ahora vamos a platicar un poco acerca de cuáles son aquellos trastornos de la infancia que precisamente vamos a poder revisar en esta ocasión. Entre los que vamos a hablar van a ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de oposición desafiante y de conducta, el trastorno de ansiedad en la infancia y la adolescencia, ya sea por separación y el mutismo selectivo. También hablaremos de la depresión en la infancia, los trastornos sintomáticos y los trastornos evolutivos pertinaces, ¿ok? Para ello vamos a ver el primero, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Este trastorno es un trastorno que siento que es bastante polémico, siento que es un trastorno que muchas personas pueden determinar y decir pues no existe, otros dicen que sí existe, otros dicen que es una cuestión de propio desarrollo, pero pues es importante que los conozcamos y que ustedes al final saquen sus propias conclusiones al respecto. Este trastorno se caracteriza por una serie de dificultades que interfieren con las conductas provechosas y orientadas a la tarea, especialmente impulsividad, actividad motriz excesiva, una agitación nerviosa constante y que no hay ningún motivo, y dificultades para poder mantener la atención, ¿ok? Esto obviamente tenemos que tomar en cuenta los puntos que nos dan una señal de un posible trastorno, ¿ok? Que haya un sufrimiento, que haya una inadaptación, que haya una desviación, que haya una cuestión de no saber de qué va a pasar, una imprevisibilidad, que una persona esté incómoda o que genera incomodidad social, ¿ok? Hay varios aspectos a tomar en cuenta. Sin embargo, si nosotros vemos cuáles son aquellas características que definen al trastorno tal cual de déficit de atención, podemos ver precisamente que se trata de situaciones que tal vez un niño, sí, con tal vez mucha energía, pero que no necesariamente implique que tenga un trastorno tal cual. Puede ser que simplemente por propio temperamento, por propia personalidad, tenda a ser una persona muy energética, y que si no se logra canalizar adecuadamente este tipo de conductas, pues obviamente puede llegar a tener problemas para poder adaptarse correctamente, ¿ok? Es importante precisamente que nosotros tengamos esta capacidad de poder determinar cuándo sí y cuándo no llamarlo un trastorno, porque acuérdense que este tipo de etiquetas se quedan para toda la vida. Y muchos niños se empiezan a presentar a sí mismos como que, ay, sí, yo tengo déficit de atención, ¿no? Y de repente te das cuenta que en la escuela hay como 80 niños diagnosticados con déficit de atención. Entonces, ¿en verdad? ¿Tantos niños? ¿No? Hay realmente, vean y pregunten si pueden, la cantidad de niños que tienen ese tipo de problemas en la escuela. Y creo que es importante que nosotros pensemos si realmente es algo que es como una epidemia o realmente se trata de una cuestión en donde características normales, esperadas de los niños tiendan a verse como una cuestión hiperactiva y que sea un trastorno, ¿ok? A veces valdría la pena pensar también si el medio o el lugar en donde el niño está, pues tal vez no sea el adecuado, ¿sí? Un niño que de repente tenga 4 años, 5 años, y que le cueste trabajo estar sentado y que de repente se esté parando cada rato y que quiere hablar, ok, pero pues también hay niños que no pueden quedarse sentados todo el día. Para eso necesitamos espacios que los niños puedan precisamente descargar toda esa energía y que puedan adaptarse mejor. Además, siempre he pensado que el nombre de la enfermedad, o el número del trastorno, que es un déficit de atención,
Pero creo que no solo habla del niño, sino también del ambiente y el medio, los padres, por ejemplo, que tal vez a veces no le prestan tanta atención a los niños como ellos deberían. Entonces, creo que este tipo de cosas pues nos dejan mucho que pensar. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto es lo que yo pienso, este es mi propia mi propio pensamiento al respecto, a partir de mi experiencia trabajando con niños, a partir obviamente de lo que he estudiado, pero pues ustedes sacarán sus propias conclusiones e irán desarrollando un propio pensamiento.